e Industria de Posadas para ayudarnos a mirar esta coyuntura, este contexto. Y está en línea Carlos Beigbeder, que es tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, para conversar un ratito. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Hola, Alicia, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá intentando un poco sumar algunas voces para también poder caracterizar lo que está pasando en el sector del comercio y la industria en nuestra ciudad. ¿Cómo están viendo ustedes? Bueno, esta no es una mirada que tengamos de este último mes, en donde hubo noticias desde el sector bastante poco prometedoras, ¿no? El hipermercado Libertad y ahora la cadena California se han sumado a los despidos, a la chique del negocio, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo, nosotros ya lo venimos viendo desde hace varios meses, te diría desde que asumió Milei, que la situación viene tornándose un poquito más difícil, ¿no? Nosotros jugábamos con el dólar retrasado y la visita de los clientes de Paraguay y de Brasil, y eso dejó de suceder porque el dólar se fue a 1.500, entonces algo que todo el mundo sabe, ¿no? No hay nada nuevo en esto. Y al subir a esos valores quedamos fuera de precios porque nuestros competidores de países tienen, digamos que una situación fiscal diferente a la nuestra, ¿no? Así que eso hace que, bueno, de alguna u otra manera la situación haya empezado a cambiar a medida que los meses desde el cambio de gobierno para ahora se han dado, ¿no? Carlos, Miguel Riquelme lo saluda. Visto, digamos, los resultados que en otras economías regionales se han obtenido cuando se quiere torcer el brazo de la línea de la política económica nacional, ¿cuáles son las salidas que empiezan a quedar, ¿no? Porque parece muy duro la negociación cuando no hay respuesta del otro lado. Ni la nación ni la provincia van a hacer mucho para tratar de solucionar este problema. El comercio y la industria va a tener que hacerse cargo nuevamente de la situación, ¿no? Nos pueden ayudar desde alguna u otra forma, pero la realidad es que la chique, la reducción, el reacondicionamiento lo tiene que hacer cada empresa. A las claras de esto, ¿no? Carlos, ¿y cuáles son los sectores que están siendo más afectados? Mira, todos los que tienen que de alguna forma competir contra el cliente que se va a comprar a Paraguay, ese es el que está más afectado, ¿no? El que tiene un supermercado del lado argentino y no es lo mismo del lado paraguayo porque tenemos un esquema impositivo muy diferente. Y lo mismo pasa con Brasil, más que nada por el volumen y la escala que tiene Brasil, consigue mejores precios. O sea, hoy es más barato comprar pollo en el lado brasilero que en el lado argentino. Entonces, estas situaciones a nosotros nos hacen replantear el negocio y bueno, y en muchos casos hay que reajustar. Lamentablemente en el reajuste se pierden fuentes de trabajo, ¿no? Y hay familias que quedan desocupadas. Ahora, no estamos viendo gente cruzando masivamente a Paraguay, por lo menos, porque también la capacidad de consumo en Posadas y en la provincia está claramente disminuido, ¿sí? Es decir, que no sería ese el único factor. No, sin duda es que no colabora. Yo no te puedo decir exactamente cuánta gente es la que está cruzando, pero digamos que tenemos el competidor, primero el propio Estado, que es muy voraz y se lleva, tanto nacional como provincial, se lleva una parte de nuestros ingresos, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a Paraguay que termina de impactar negativamente, ¿no? Entonces, de las dos, en los dos o en los tres estamentos, tanto el nacional, el provincial
y en este caso el internacional juegan en contra para que haya comercios que estén cerrando, que hayan reducido su cantidad, sus cápitas y bueno, lo ves en el centro y no solo en el centro, en cualquier avenida donde ves locales cerrados. Esa es la resultante de que no está funcionando el comercio misionero. ¿Se puede decir entonces que estamos en una situación ya de recesión de hecho, con esta caída tan brutal del consumo? Creo que el indicador de los supermercados es muy claro, ¿no? Sí, normalmente cuando uno analiza un poco el consumo, vos te das cuenta de que se dejan de comprar o de gastar X cantidad de bienes y servicios. Vamos a poner un ejemplo fácil. No, y antes íbamos una vez por semana al cine y después salíamos y nos íbamos a comer afuera en un restaurante. Y bueno, y hoy ya no podemos ir todas las semanas al cine ni salir a comer afuera del restaurante. Entonces, esos son los primeros gastos que se dejan de lado. Aquel que consumía gaseosas todos los días y bueno, empieza a mutar con las segundas marcas. Ese es otro ejemplo de que no está bien y después la gente deja de consumir ciertos artículos. Ese es como el tercer escalón y es el más complicado, ¿no? Cuando la gente deja de gastar porque no le alcanza, es lo que termina pasando ahora, que Libertad despidió gente y va a transformar el hiper en supermercado. Es una realidad, ¿no? Le pasa a muchos sectores, ¿no? Y estamos hablando acá de grandes supermercados, digamos, o cadenas, como el caso también Sí, claro. de California. ¿Qué pasa con los más pequeños? Sí. ¿Cuáles ahí los márgenes que están discutiendo para lo que planteaba la reconversión de esos sectores? ¿Cómo lo discuten? ¿Cómo aparece eso en la Cámara de Comercio? Mira, normalmente los pequeños comercios son los que primero caen en estos golpes, ¿no? Entonces el consumo se da más en los supermercados grandes, que donde pueden conseguir por su escala mejores condiciones comerciales que un cliente más chiquito, ¿no? La ventaja que tiene un cliente chico es que su esquema de gastos es muy inferior. Atiende la familia, no sé, la esposa, el marido, los hijos a veces, entonces los gastos son menores. Eso no quiere decir que no los tengan, sino que se puede paliar diferente. Ahora, cuando vos tenés que empezar a contratar gente, esta gente por supuesto está en blanco y tenés que afrontar boletas de luz enormes y bueno, ahí está la situación, ¿no? Que empieza a flaquear y bueno, y empiezan a generarse esta situación. Se viene hablando también de un fuerte proceso de endeudamiento de las familias, digamos. ¿Qué pasa con el sector del comercio? ¿También hay un proceso de endeudamiento que esté llamando la atención, que les esté preocupando? Sí, ustedes deberían consultar con los bancos, porque esto es algo que me dijeron así, pero no puedo aseverarlo. La gente que trabaja en el banco me dijo que más del 50% de las empresas de Misiones tienen problemas financieros. ¿Sí? Eso es otro indicador de que la situación económica está siendo muy compleja. Y la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos se ha quintuplicado prácticamente, ¿no? Entonces, es también otro referente de que no está funcionando bien la economía justamente por estas situaciones, ¿no? A nadie le gusta quedarse en descubierto y que el banco se quede con una parte de la rentabilidad, pero es una herramienta que utilizás para tratar de sobrellevar ese momento. Ahora, cuando tu empresa todo el mes está en descubierto y las tasas se ponen muy peligrosas, ¿no? Claro. Y cuando después de que ya no te queda posibilidad de poder levantar ese descubierto, ese sobregiro, también pasa que empiezan a rechazar los cheques y ya estás en otra escala de esa situación. Claro, estaba pensando en el caso Norton, ¿no? Esta marca de vinos tan Sí. antigua,
tan grande Sí. además, viviendo una situación que es exactamente lo que usted acaba de describir, ¿no? Así es, sí. Sí, yo no trabajo con esa bodega, pero le pasa a un montón de bodegas lo mismo, ¿no? Tienen una situación financiera complicada. Quizá no sea un problema económico, pero es una situación financiera Claro. muy complicada. Ujú. Nortas debe 42.000 millones de pesos. No es como a moco de pago, ¿no? Claro. Claro. Es un montón de dinero y bueno, y en muchos casos es difícil de poder levantar esa situación. Y Le además va a ser para Norton muy difícil. la perspectiva también, ¿no? Pensando, porque tal vez Claro. nos endeudamos ahora, pero después el panorama va a ir modificándose y podemos salir de esta situación, pero pareciera que Sí. eso no está en el horizonte. Justamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿les aumentaron el sueldo en los últimos 8 meses? No. Si la Perdimos, respuesta es no, claro. si la respuesta es no, entonces no va a cambiar como por lo Ujú. menos por los próximos 4 o 5 meses esta situación, ¿no? Ujú. Y entonces no te alcanza la plata, porque vos Claro. decís, yo hace 8 meses atrás cobraba lo mismo que ahora y tuve 30 puntos de inflación. Entonces perdiste la capacidad de compra en un 30%, ¿no? Ujú, ujú. Y si tuviste más inflación y si tu sueldo no se reajustó, lo que haya marcado la inflación es lo que vos perdiste de capacidad de comprar. Nosotros perdimos 45% del poder adquisitivo del salario desde noviembre del 2023. Así que Bueno, imagínense. entonces, si vos cobrabas 100 pesos y ahora cobrás 600, ¿sí? Bueno, ahí está la realidad, ¿no? Esa es la situación. Ujú, ¿Y cómo haces para cobrar más? ujú. Y tu respuesta va a ser: yo no puedo hacer nada porque yo dependo de un sueldo. Ok, buenísimo. Entonces, vos perdiste el 40% o el 45% de tu sueldo, quiere decir que ahora podés comprar casi la mitad de lo que comprabas antes. Ujú. Carlos, ¿y con quién están discutiendo? No sé, con el gobierno de la provincia. ¿Hay instancias como para plantear esta magnitud de la crisis, podríamos decir, pensando también en la cantidad de empleo que está en juego y la cantidad también de trabajadores que se supone Claro. van a perder su empleo a partir de... Sí, vos lo ves en la cantidad de gente que se quedó sin trabajo en el Sí. sector privado. Ujú. Y eso es una realidad que no se puede discutir porque el gobierno no se mete en el sector privado. Y tiene algunos programas que el gobierno te ayuda, sí, por supuesto, Ujú. pero no soluciona ni puede solucionar el problema. Y te diría que no está bien tampoco que lo solucione, porque si no, esto no se termina nunca. Ujú. Nosotros tenemos que ajustar nuestra economía a las posibilidades. Y lamentablemente en el camino va a quedar mucha gente afuera, lamentablemente, pero no hay otro escenario posible. O sea, hoy tenés que readaptar tu negocio a esta nueva normalidad, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, y sí, y tenés que achicarte, y tenés que trabajar el doble, y tenés que mirar la boleta de la luz, y un montón de situaciones que son horribles, pero las tenés que hacer. La pregunta es ¿por qué? Y ¿Por la pregunta es qué? ¿por qué? Y porque ganó este gobierno y decidió hacer un ajuste. Yo no Está soy bien el esa. responsable, ¿eh? Yo no soy el Claro, responsable, pero me y tocó. está bien esa Y, respuesta y, también. ¿No? Para Y hacerse con el cargo, anterior ¿no? teníamos un 200% de inflación que nos iba a pegar igual, nos íbamos a estampillar igual. Ujú, Acá es verso que la casta paga. ujú, Mentira, la ujú. pagamos nosotros. Claro, como siempre. Pero el otro gobierno, el anterior gobierno, íbamos a tener los mismos problemas. Ujú. Porque no es viable un país con 250 puntos de inflación.
es una locura. Esto es otra locura. Yo no soy ni mileísta ni albertista, pero nos iba a llevar de una u otra manera a pegarnos un viandazo terrible. Este nos pegó el viandazo. Carlos, bueno, le agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a volver a conversar. Y bueno, ojalá en algún momento podamos contar buenas noticias, diríamos. Con buenas noticias, sí, claro. Ojalá. Sí, es la idea. Bueno, es la idea. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con el tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, sí, Carlos Beideber. Bueno, un panorama tremendo, podemos decir. Yo creo que el caso Norton, porque bueno, Carlos es además un distribuidor y trabaja con bodegas, por eso mencionábamos ese caso, es un emblema de esta situación, ¿no? Es una empresa enorme con... No sé si no es centenaria, pero es una empresa muy antigua, que muy diversificada dentro de lo que es el negocio del vino, que hoy tiene una cartera, digamos, de muchísimos clientes. Entonces no tiene problemas económicos, lo dijo claramente Beideber, son problemas financieros. Claro. ¿Qué significa? Vos vendés mucho, vendés bien, te pagan con cheques voladores, que no vas a cobrar jamás. O sea, ahí está, los papelitos, eso sin valor, y hay que ver qué volumen de lo comercializado va a parar a ese barril sin fondo, y ahí se descalabra toda la economía de una empresa, porque empezás a dejar de tener el poder de repago de tus propios proveedores, en este caso los productores de vid, que te venden la uva que vos procesás y convertís en vino, no sé, todo lo que paga un empresario. Al final del camino te queda lo que él contaba también recién, ¿no? Es decir, el descubierto bancario, hasta el banco te dice, bueno, hasta acá. A esta tasa. Te decía lo de algunas editoriales vinculadas a medios oficiales o muy cercanos al oficialismo en la provincia. Empezaron a describir esto que vos planteás y le sumaron algunas cosas vinculadas a las consecuencias, por ejemplo, del sector productivo, en el sector productivo, y decía que me llamó la atención esto que venimos advirtiendo hace una cantidad de tiempo, escuchando además a pequeños productores, yerbateros y demás, la cantidad de carteles de se vende en las pequeñas chacras, decían. Esto que vamos a verlo cada vez más y cada vez en peores condiciones, porque si cada vez te endeudas más, tenés mayores dificultades para sostenerte, van a terminar mal vendiendo lo que hay. ¿Te acuerdas cuando nosotros cubríamos todo esto mismo en el gobierno de Menem, en el segundo gobierno de Menem? Sí. Era calcado, era la misma cosa, sí, solo que tardó más tiempo, sí, tardó un periodo y medio. Sí. En la mitad de su primer periodo ya hizo pomada todo. Y además había en ese contexto, Miguel, había un contexto discursivo, si querés, diferente. Hoy hay como una exaltación, esto es lo que abiertamente dijeron que iba a pasar, esto es lo que... y votaron esto, te dicen. Así que bueno, y votaron esto, hay que decirlo lamentablemente, ¿no? Así que imagínense, si las grandes cadenas de supermercado son las que están en esta situación, los pequeños también, cada vez más complicados. Y yo decía esto a mí me encanta ir a Paraguay porque voy por un montón de situaciones, vas desde a visitar las cárceles, que hacemos ese trabajo, hasta recorrer. Y si hay algo que no está pasando ahora es que tengas problemas para cruzar. Vayas en el horario que quieras, podés cruzar tranquilamente. Claro, lo que ha caído es el consumo. Creo que el ejemplo que le dabas con respecto de la pérdida por adquisitivo de los salarios es eso. O sea, esto es la recesión pura y dura. O sea, a esto se le llama recesión. Sí. Nadie vende, nadie mueve nada. Y del otro lado que te dicen, sí, otro mes con superávit fiscal y yo qué sé. ¿Y dónde se nota? ¿Dónde se ve? Claro. ¿Cuánto va a durar esta situación de mentira, no? Y esto que decía Carlos, va a quedar mucha gente afuera. Y eso está quedando mucha gente afuera. Sí. Y eso que nos decían es con todos y todas, bueno, no está pasando eso, ¿no? Y no va a pasar, me parece. 16:55.